A día de hoy damos muchas cosas por sentado. Todos seguimos un consenso, pero no nos damos cuenta de que quizás estamos bajo presión. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hoy tenemos ya a la última invitada pero no por ello menos importante, hoy viene con nosotros una psicóloga especializada sobre todo en terapia feminista, terapia de género, ahora ella lo explicará mejor, pero vaya, que ya es la última de la temporada. Me hace muchísima ilusión que esté aquí. Viene para traer información importante que todos debemos de escuchar, de aprender, y estoy muy encantada de que esté aquí. Ariadna, muchas gracias. Gracias por invitarme, hijo. Cuéntanos a qué te dedicas, qué estudiaste, en qué te has especializado. Vale, pues yo soy psicóloga sanitaria, soy analista de conducta y estoy especializada en terapia infanto-juvenil y adultos. Y sobre todo trabajo con perspectiva de género, es decir, con enfoque feminista. Vale, eso no lo he dicho mal, claro. Es la chicha de todo este asunto. Esa es, sí. Le he traído porque, bueno, pues una amiga que estudia conmigo en la UNED me la recomendó, me ha hablado maravillas de ti. Ay. Yo cuando te conocí dije, oh my God, este capítulo va a ser muy guay. Y nos vamos a poner a hablar de algo que interesa y nos y nos incumbe a todos, está en nuestro día a día, y es el sexting. Pero antes de hablar de esto, vamos a abarcar un poquito más lo que es el concepto de la terapia feminista, porque yo es la primera vez que lo escuché con ella. O sea, soy consciente de que hay muchos tipos de terapia, pero me ha llamado mucho la atención de que hubiese una con esta perspectiva y no entendí muy bien el porqué hasta que Ariadna me lo explicó. Pues al final la terapia feminista como tal no es una escuela teórica, bueno, sería una escuela filosófica, pero al final son unas gafas moradas por las cuales ves la realidad. Al final es entender un poco que las situaciones de desigualdad en las cuales nos enfrentamos hombres y mujeres hace que vivamos en un patriarcado en el cual lo masculino está puesto por encima y lo femenino está puesto por debajo. Y eso genera una serie de problemas en las personas que se encuentran en esa sociedad y en ese contexto. Claro. Al final, en la terapia feminista lo que hacemos es ponernos esas gafas moradas y ver cómo eso influye en la historia de aprendizaje de esa persona en concreto y cómo eso puede haber influido en el problema que trae esa persona en consulta. Claro, te han venido personas a consulta que parecían tener un problema hasta que las has tratado, o sea, ¿no? Hasta que has visto el origen del problema y has dicho, no te pasa esto, a ti lo que te pasa es que no te has sentido. Me explicabas que sí, es te venían gente así. Es verdad que muchas veces lo que pasa es que tenemos un modelo de entender los problemas de salud mental, un modelo muy biomédico, que parte de la idea de que hay solamente dos categorías, que es lo enfermo y lo sano. Y por otra parte, asociamos lo enfermo a lo femenino y lo sano a lo masculino. Es decir, lo asociamos a esos roles de género. Me he trabado mazo. Da igual. Da igual. Bueno, la vida. Pues eso, que en plan, que asociamos que hay dos categorías, lo enfermo y lo sano, y cada cosa que se sale de lo socialmente aceptado lo categorizamos en lo enfermo. Claro. ¿Qué pasa en esto? Que muchas veces ponemos una etiqueta diagnóstica y no vemos qué hay detrás de esa etiqueta diagnóstica. ¿Qué aprendizajes, qué historia te ha llevado ahí? Claro. Por ejemplo, yo lo que te conté fue el ejemplo del trastorno límite de personalidad. Justo, que me interesó bastante, sí. Claro, muchas veces a muchas mujeres se les cataloga de tienes un trastorno límite de personalidad. Vale, pues vamos a ponernos a ver esos síntomas y vamos a intentar explicarlos. Porque al final el problema que tiene el modelo biomédico es que te pone una etiqueta que describe lo que te pasa, pero no explica lo que te pasa, porque tienes una serie de síntomas por los que tienes depresión, y tienes depresión porque tienes esos síntomas. A nivel de tratamiento, ¿qué hago contigo si solamente sé eso? Claro. Hay que saber qué ha pasado en tu historia de aprendizaje, por qué se mantiene esto. Entonces, al final, el trastorno límite de personalidad, si nos ponemos a ver los síntomas, hablan de un patrón desorganizado en las relaciones. Pues, por ejemplo, en casos de mujeres que han sufrido violencia machista, claro que hay un patrón desorganizado en las relaciones, porque probablemente esa persona no ha aprendido a tener relaciones de otra forma. Claro. Es decir, se ha desarrollado en un contexto de violencia y en un contexto de violencia sigue desarrollándose y sigue comportándose. Claro. Eso hace que al final sus relaciones estén desorganizadas porque ella no ha aprendido a relacionarse de otra forma, no ha tenido otras experiencias. Igual, habla también en algún momento de comportamientos descompensados, de miedo al abandono. Al final, cuando tú has estado en una relación en la que la amenaza constante es ese abandono, ¿cómo no vas a tener miedo al abandono? Porque has tenido muchas amenazas a lo largo de tu historia. Y has visto que no cumplir implicaba que la otra persona se podía ir. Por lo tanto, esa amenaza hace que cuando estés en otro contexto en el que no está presente esa amenaza, tú hayas aprendido que puede estarlo. Y que además no puedes prever cuándo viene.
Entonces, al final, Claro. nos ponemos a ver esas sintomatologías y te pones a pensarlo y dices, oye, es que a lo mejor esto está tapando otra cosa. Es que a lo mejor estamos poniéndole una etiqueta a esta persona que la está etiquetando y la está metiendo en el grupo de lo enfermo, y a lo mejor lo que está pasando es que simplemente se ha tenido que adaptar a un contexto verdaderamente difícil. Y esto es muy importante cuando hablamos de esta perspectiva de género, porque a veces, muchas veces las mujeres sobre todo venimos a consulta con unos problemas y realmente lo que nos pasan son otros. Total. Y muchas veces tardas muchas sesiones en darte cuenta de lo que verdaderamente le está pasando a esta persona, porque viene porque es que tengo arrebatos de ira, por ejemplo. ¿Y qué hay detrás de esos arrebatos de ira? Es que a lo mejor tienes arrebatos de ira porque hasta que no metes el petardazo y metes 4 gritos, en tu casa nadie te hace caso. Entonces es la única forma que has conseguido de que la gente te escuche. Entonces, si tú no tienes eso en cuenta, puedes decir, no, es que tiene mucha impulsividad, o no, es que vamos a ponernos a trabajar contigo asertividad. Y es que a lo mejor en esa persona, en ese contexto, las respuestas asertivas se las han extinguido, es decir, no han obtenido resultados. Por lo tanto, esa agresividad ha sido la respuesta. Claro. Entonces, al final yo creo que ahí también ayuda mucho el análisis de conducta, en el sentido de extender el aprendizaje de las personas. Y luego es eso, la perspectiva de género lo que te hace es también analizar cómo es esas normas que la sociedad nos pone a hombres y a mujeres, sobre todo a las personas leídas como hombres y como mujeres, no es tanto realmente sexo biológico, sino más bien cómo se nos lea. Sí, aquí lo importante exacto es cómo las leamos. Cómo se nos lea. Entonces, una vez que se nos lee como hombres, se nos asignan unas cosas, y si se nos lee como mujeres, se nos asignan otras. Total. Claro, venimos de que el modelo biomédico es bastante limitante, entonces nos etiqueta de una forma bastante generalizada y por eso es desastre tras desastre, digamos, ¿no? Y hay que ir al origen, que es un poco la premisa, la hipótesis, bueno, vamos a decir, la tesis central de todo esto, de lo que tratas tú, que es que los roles de género y estos estereotipos y estas ideas perpetúan a lo mejor en gran parte todas estas conductas y estos problemas, dirías tú, Es decir, en su mayoría. Claro, más que causar, podemos hablar de que es una variable que influye. Vale, mejor. Es decir, es como, al final nosotros muchas veces estamos acostumbrados a causa-efecto, ¿no? Claro. Pasa esto y ocurre esto detrás. Para explicar la conducta se habla de que es función de. ¿Qué quiere decir esto? Que una conducta está compuesta por varias capas de la cebolla. Y esas diferentes capas van teniendo su influencia. En la capa más de arriba hablaríamos de estos roles de género, estas normas que culturalmente compartimos todas y todos. Luego vamos bajando y hablamos de las normas que tiene el contexto cultural concreto en el que yo me he desarrollado. Vamos bajando y empieza a aparecer mi historia de aprendizaje, es decir, con el contexto sociocultural que hay, pues yo, por ejemplo, si he nacido en una familia en la que se pregonaban unos valores más feministas, pues a lo mejor tengo una serie de ideas, otra forma de afrontar las cosas. Sin embargo, puede que en mi familia esas ideas no estuvieran. Claro. Entonces interacciono con mi medio de otra forma. Es más entender que el comportamiento que vemos es la función, es el resultado de muchas cosas. Claro. Y esas cosas son el aprendizaje que vas haciendo. Esto no es decir que como hay una sociedad machista, hay estos problemas como consecuencia, sino más bien oye, ¿esto influye en las cosas que estamos viendo? ¿Cómo influye? ¿Cómo influye en esta persona? ¿Está influyendo? Tampoco hacemos poco favor, ¿no?, al método científico y al final a la psicología si a todo el mundo también le encasillamos en no, esto es porque tal, porque al final estaríamos haciendo una reducción causal. Hay muchas cosas que influyen en por qué nos comportamos, pero es verdad que es importante verlas todas, porque muchas veces, no sé si te habrá pasado, que en la carrera nos hablan un montón de biología, que si cerebro para arriba, hormonas para abajo, sí. Pero no nos hablan de sociología y del contexto en el que estamos. Total. Entonces, ¿qué pasa? Que al final sabemos un montón de hormonas y parece que son la causa de todo, pero no tenemos ni idea del contexto en el que nos comportamos, que al final también tiene su función explicativa, igual que las hormonas. Claro, para concretar esto es variable mediadora. Exacto. Nunca mejor explicado. Me queda en blanco, iba a decirte una pregunta. Vale, sí, ¿tú crees que en tu panorama, o sea, tú eres psicóloga a día de hoy, trabajas en... Trabajo en clínica sanitaria. Exacto. Y en el panorama en el que te desenvuelves, a otros sanitarios que ves, etcétera, ¿ves que tratan también este tema de género? ¿Ves que hay mucha gente, poca? Yo creo que quizás hay menos de la que me gustaría. Es decir, al final creo que sí que es muy importante y a veces que desde la ciencia se habla de que la ciencia no debería ser ideologizada y por eso se rechazan a veces estas propuestas, porque es como, no, es que tendría que ser neutro, no tendría que tener ideología. ¿Qué pasa ahí? Que nos olvidamos de que la ciencia es un comportamiento, al final se hace ciencia, eso es un comportamiento y ese comportamiento se da en un contexto. Total. Y ese contexto tiene unas normas.
¿Por qué investigamos unas cosas y no otras? Porque al final mi contexto tiene unas normas y me premia más unas cosas que otras. Total. Entonces, al final es lo que pasa con esta idea de que lo que nos pasa a las mujeres muchas veces es que no se ha investigado. Ya. Este TikTok que hay ahora que es súper famoso, Never Understand the Female Body, no sé si lo has visto. No, Pues de hecho, está no. súper de moda y habla de eso, de cuántas dolencias tenemos las mujeres que es que ni se han estudiado. Ah, ya, y como lo de dormir, bueno, esto no sé de dónde lo he sacado, lo de que las mujeres tienen que dormir más horas realmente, pero como los estudios fueron hechos por hombres, se ha concretado que la media deberían de ser unas 7-8 horas. Claro, Algo así. y muchas de las medicaciones incluso que tomamos, que no Sí. han sido probadas en nosotras. Sí. Entonces, ¿es importante esas gafas moradas? Sí, porque determinan a quién vas a estudiar y desde dónde lo vas a estudiar. Totalmente. Ahora, la gente que nos esté escuchando probablemente tenga una opinión a favor, una opinión en contra. Me refiero, a ver, ¿cómo te diría esto? ¿Cómo lo planteo? La gente que nos está escuchando estará diciendo, pues me parece muy bien, o dirá, pues yo no veo que hayan estas diferencias. ¿Cómo podemos respaldar? ¿Cómo me explicarías tú que sí hay estas diferencias y te lo matizo así? En plan, vamos a ejemplificar estos roles de género. ¿Dónde se ven? Es que al final también muchas veces primero es el tema del patriarcado, de, joder, qué palabra, ¿no? Claro, la gente ya en cuanto escucha eso dice, claro, porque otra más. Otra más, y al final las respuestas condicionadas que se llaman, es decir, la gente asociamos las palabras a emociones. Entonces, patriarcado a mucha gente le genera rechazo. ¿El rechazo qué hace? Que evitemos. Total. Entonces ya directamente coges este podcast, lo cierras y haces como si yo no existiera. Pero ¿qué pasa? Que el patriarcado tiene dos tipos. Está el patriarcado más agresivo, que es en el cual pues hablamos de que si una mujer ejerce sus derechos, pues puede ser hasta asesinada, ¿vale? Luego en las ciudades, en los países que son más desarrollados, es decir, ha habido más implantación de la democracia, se han conseguido más derechos de las mujeres, ¿qué ocurre? Que se llama el patriarcado de coerción, en el cual parece que tú tienes una elección libre, pero socialmente sigue habiendo unas normas que te empujan, digamos, hacia ese lado. Por ejemplo, la idea de belleza que viene asociada a las mujeres. ¿Es verdad? ¿Como mujer estás obligada a ser bella? No. Pero parte de tu éxito social se basa en ello. Total. Es decir, pues por ejemplo, cuando haces trabajo con niños, cuando les pides que pinten una mujer, todos ellos pintan mujeres muy diversas, pero todas esas mujeres son guapas. ¿Y qué presión sentimos nosotras ahora que llega el verano, no? Esta operación bikini. Estamos siendo totalmente bombardeadas de todo lo que comemos hay que compensarlo. El cuerpo que tienes no está lo suficientemente bien, tienes que depilarte. Si me depilo, no me depilo. Si me dejo tripa, no me dejo tripa. Si el bikini me enseña. Innegable. Estamos todo el rato. Cosas que no se ven, claro. O sea, habría más una diferencia y una brecha en cuanto a esos aspectos más estéticos, ¿no? Estéticos y de atracción y de hago esto para sentirme aceptada y... Sí, en el tema estético, pero realmente es un poco en todo. Es decir, al final lo podemos hablar incluso en la Superwoman, es decir, estas mujeres que al final las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral, pero ¿qué ha pasado? Que la carga de los cuidados no se ha dividido igual. Entonces aparece la idea de la Superwoman, que es la mujer que es súper eficiente en su trabajo y luego llega a casa y se encarga de todos los cuidados. Eso es una carga brutal. Total. Es una carga brutal que desemboca en ansiedad. Y desemboca en que cuando luego aparecen los niños, las que acaban dejando de lado su carrera laboral son ellas. Entonces, realmente afecta a todos los niveles. Muchas veces lo estético es como lo más visible, pero afecta a lo estético, afecta a lo sexual, afecta a lo social, afecta a la forma de interactuar, afecta a todo. Lo que pasa es que como no hay una pistola, no hay una agresión por no cumplir las normas, parece como que no existen y como que somos más libres. Pero a mí me gusta mucho la definición que hace Skinner de libertad, que es libertad de saber qué cosas controlan tu comportamiento. Ser consciente de las influencias que tienes a tu alrededor. Porque si no eres consciente de ellas, acaban regulando sin que tú te des cuenta. Total. Es buena, para como ejemplificar todo lo que hemos dicho. Vale, entonces vivimos en un patriarcado de coerción, dirías tú. Un poquito, ¿no? Donde se dan cosas... Es de coerción, creo que es de consentimiento, pero perdona, que me... No, pero que me he trabado yo, no te preocupes. Un patriarcado de consentimiento sería. Sí. Vale, donde te dan la opción de elegir, pero bajo unas pautas normas que no ves, unas normas que no estamos viendo. De hecho, mucha gente, pues eso, suele decir, buah, quito este podcast, no lo escucho más, pues porque... Bueno, hay gente que habla de estas cosas de una forma mucho más radical, ¿no? Pero ya está harta como de escuchar este mismo discurso y no se da cuenta de que siguen pasando estas cosas a un nivel mucho más bajito, a un nivel mucho más implícito y no nos damos cuenta. Y está todo muy interiorizado. Y sobre todo el problema que tienen las cosas implícitas es esto que has dicho tú, el bajito.
que muchas veces las vemos como bajitas, pero realmente hacen muchísimo daño. Y de hecho muchas veces son incluso más dañinas porque al ser tan bajitas, que no son bajitas, sino ser más implícitas, da mucho más pie a la autoculpabilización. Es decir, el que no tengas una agresión explícita hace que tú tengas que intentar dar sentido a lo que ha pasado. Total. Entonces, de repente no estás siendo discriminada, es que a lo mejor tú no te esforzaste lo suficiente. Claro. Entonces es mucho más fácil cuando las cosas son difusas que nos tengamos a echar la culpa a nosotras mismas. ¿Por qué? Porque si me echo la culpa a mí misma yo puedo cambiar, pero lo de fuera es incontrolable. Total. Y ahora, en relación con los roles de género, el tema del script. Que bueno, yo realmente es la primera vez leyendo el artículo este de coerción de... ¿Habías dicho el nombre? José... Fuertes, Antonio Fuertes. Ostras, pues José Antonio había pensado en mi cabeza. Nombre español. Claro, Antonio. Bueno, ¿cómo has dicho? Perdón, el Antonio Fuertes. Yo sé que me sé el apellido. Ahora, el nombre puede que le estemos llamando de 80 formas. Pues, pobrecito, Fuertes, se llama Fuertes. El de la coerción, ¿no es en ese artículo donde se menciona el tema del script? Como para tener en cuenta cómo se desarrollan los siguientes comportamientos en todos los ámbitos. Claro, es que sobre todo en las relaciones... ¿Cómo serían? Exactamente, las relaciones sexuales hay como un script sexual. Es como, al final el script es, para decirlo en español, que nos encantan las palabrillas en inglés. Pues sí, más listos. Que parecemos como más very intelligent person, pero realmente, en plan, el script se llama guión. Es el guión de las relaciones sexuales. Es como un guioncillo que tenemos de cómo debe ser una relación sexual en relaciones heterosexuales. Porque si nos salimos de las relaciones heterosexuales, la investigación ya... Total. Lo que se sale de la norma... Pero además que, bueno, donde está el problema es en estas relaciones también quizás, ¿no? Bueno, también en las relaciones no heterosexuales habrá también dinámicas, probablemente de agresión. Lo que pasa es que muchas veces son menos estudiadas. Vale, vale. Porque claro, al final es lo que hablábamos. Imagínate que hace nada no se estudiaban los cuerpos de las mujeres, imagínate los cuerpos de las personas que se salen de la norma. Ya, o sea, ya... Todo va con retraso. Aparecen nuevas realidades, pero hasta dentro de 20 años a lo mejor ni las estudiamos bien. La ciencia va mucho más... la ciencia al final es lo que te decía, es un comportamiento que se hace en el contexto. Si ese contexto no tiene en cuenta unas realidades, la ciencia tampoco las tendrá en cuenta. Claro. Entonces, al final, lo que hablamos de este guión, ¿no? En las interacciones sexuales. Sí. Un poco se espera de los hombres que tengan este guión, esta forma más activa. Es decir, ellos son los que tienen que guiar y tienen la experiencia. Entonces, la interacción sexual está hecha para que ellos dominen, para que ellos controlen y para que ellos pongan la experiencia y se encarguen de que eso salga bien. Sí. Ese sería el rol del hombre. Llegamos al rol de la mujer. Liberación sexual en los 60, ¿qué ha ocurrido? Que ahora las mujeres tienen como un equilibrismo. Porque por un lado tienen que evitar parecer fáciles, es decir, no quieres ser la zorra, pero por otro lado tampoco puedes parecer demasiado difícil, tampoco puedes ser la monja. Claro. Entonces es como que estás en que tienes que hacer un fino equilibrio entre querer y que no se note. Claro. ¿Y qué hace esto? Que genera la idea en muchos hombres de la resistencia simbólica, que es las mujeres dicen que no, pero realmente quieren decir que sí. Y por otro lado, a nosotras se nos enseña, quiere pero no lo enseñes. Entonces, al final, la comunicación se hace súper complicada. Sí. Porque, por una parte, ellos tienen que querer. No se plantea que un hombre no pueda apetecerle una relación sexual. Sí. Por otra parte, ellas tienen que parecer interesadas, pero no mucho. O sea, te tiene que interesar hacer sexo, pero no te tiene que gustar mucho. Imagínate la ansiedad que genera eso. Total. Y claro, luego de esto... como dice el refrán, de estos barros aquellos lodos, ¿no? Sí. Pues de esto luego nos ponemos a ver las disfunciones sexuales y es que tienen todo el sentido del mundo si las ves así, porque cuando hablamos de rendimiento y de ejecución, claro, si yo tengo que ser el que maneja, yo tengo que ser el que rinde, yo tengo que ser el que ejecuta. ¿Qué pasa luego? Que los problemas de disfunciones sexuales en personas con pene son disfunción eréctil, no se me pone dura, y eyaculación precoz, me corro antes de tiempo. Al final no rindo como debería. Claro. Vamos al punto de ellas. Tengo que parecer que quiero, pero no quiero. Eso es ansiedad. Y al final, ¿qué hace? Que las relaciones sexuales se condicionen como algo desagradable, como un paso con el que tengo que pasar, es como una penitencia. Es decir, esto tengo que pasar por ello para acceder a otras cosas. Total. ¿Y qué aparece ahí? Anorgasmia, no llego al orgasmo, dificultad de deseo, no me apetece eso que he condicionado como desagradable, y vaginismo, me pongo nerviosa, por lo tanto mis músculos se tensan y por lo tanto no puede haber penetración. Total. Si lo vemos desde ahí tiene muchísimo sentido el por qué son diferentes problemas, porque son diferentes realidades. Sí, cómo las realidades de cada uno afectan en todo esto. Es maravilloso ver la conexión que tienes y además es que justamente hice un capítulo, bueno, de los primeros, que era el gatillazo. Y es como, qué bien, lo has sintetizado de una forma que es como, me has ampliado la información de ese capítulo en 30 segundos, a modo de
esto pasa por tener el rol muy encima y tener esa mochila a las espaldas de lo que se espera de mí, de mi Claro. guión a la hora de tal. Claro. Y lo mismo con la anorgasmia, que también la... Claro, la porque al comento. final ese es un poco el que se espera de mí y lo que decimos, la anorgasmia, por ejemplo, es la vergüenza, ¿no? Ujú. Claro, no puedo mostrarme, por otro lado, que lo estoy disfrutando demasiado. No vaya a parecer que estoy como una loca aquí gritando. No voy a gritar delante de esta persona. Sí. Al final acabo reprimiéndome, ansiedad y no hay orgasmo. Total. Y esto retomamos que se da entonces más, en mayor parte, con relaciones heterosexuales. O Digo, sea, en relaciones heterosexuales lo que pasa es como que ese script, digamos que está claro porque es la relación de la norma. Entonces la norma Claro. tiene mucho más que mandar ahí. claro, Es, digamos que como la otra no se ha hecho al margen de la norma, probablemente tenga sus normas también, claro, pero no las conocemos, o por lo menos no están tan investigadas y no están tan explícitas como son estas. Porque Claro. al final esto es como se llama, como para el patriarcado, esto sería como el juego que tiene que ser. Mujer, Claro. hombre se juntan, relación sexual. Es como lo que según el patriarcado es la norma. Entonces Claro. en la norma hay sus propias normas de cómo tiene que ser esto. Pues tú como hombre tienes que rendir brutal, tienes que estar con una erección que dure muchísimo, tienes que correrte muy tarde y ella pues tiene que querer pero no querer. Y ahora de repente aparece el placer de las mujeres porque aparece el Satisfyer, pero vamos, que hasta entonces tampoco. Fue con el Satisfyer, qué cositas, ¿eh? Cómo la industria Claro. al menos ha hecho un poquito de un favor ahí, ¿no? ¿Y te han llegado a consulta hombres con problemas de esto? Digo, al igual que también te han llegado mujeres con esa carga, ¿te ha llegado de casualidad o a tus oídos hombres con esa carga de es que se supone que tengo, para un poco también poner sobre la mesa si esto por contraparte ha afectado también a Claro. los hombres? Es verdad que el patriarcado en general es una estructura que es más violenta con las mujeres. ¿Por qué? Sí. Porque son las que están abajo. Sí. Pero obviamente, claro que a los hombres también les afecta. Pues afecta de forma, por ejemplo, el no poder etiquetar de tus emociones. ¿Por qué? Porque solamente hay una. Sobre Es todo con enfado. los que no se quieren identificar con ese éxito, con ese Claro. no conectar con sus emociones, con los que sí que son más sensibles y con los que quieren ampliar toda esa sensibilidad y los que no tienen la típica masculinidad tóxica, creo que ellos son los más Claro, perjudicados. pero incluso los que están dentro de esa masculinidad tóxica, porque al final, si tú estás dentro de esa masculinidad tóxica, joder, qué difícil es que estás triste y no puedes mostrar estar triste. No puedes, al final la tristeza tiene su función, ¿no? Que es buscar apoyo social. Y tú estás triste y no puedes mostrar eso, no puedes buscar apoyo social porque no te puedes mostrar vulnerable. Claro. Entonces, ¿qué haces? Te muestras enfadado, que es la que se te permite. Y te empiezas a enfadar con todo. Y tus vínculos se empiezan a cortar. Y te empiezas a quedar cada vez más solo. Ostras, eso también es jodido, ¿eh? Y esto es la masculinidad tóxica, al final. O sea, que hasta dentro de la masculinidad más masculina también afecta. Ahora, Total. obviamente, el nivel de afectación es verdad que en el caso de las que están debajo tienen que soportar más. Sí. O sea, al final, pero esto es igual, no es lo mismo ser mujer cis hetero que ser mujer trans, no es lo mismo ser mujer racializada, trans, es decir, la mochila tiene cada vez más piedras, Claro, cuanto total. más te sales de la norma. Total. Y, además, y eso no quiere decir que estás condenada, si eres una mujer que sale de la norma, a estar mal. Pero es verdad que tienes piedras en tu mochila que lo hacen más difícil. Y que también es importante verlas, porque si no parece que siempre se nos transmite esa idea de no lo haces lo suficientemente bien, tienes que currártelo más. Cuanto más están ya, o sea, que ya poco peso tienen, en Claro. plan, irónicamente hablando. Claro. Esto a modo de concluir la primera parte, por así decirlo, de por qué es necesario, o sea, por qué son necesarias las gafas moradas, creo que con lo último que has dicho, más que suficiente y más que clave de, con todo este peso que cargamos, cuanto más nos salimos con la norma, pues más necesario es que se apliquen estas perspectivas de género en las terapias y en la psicología, ¿no? Ahora, vamos a hablar vamos a meternos en la chicha del capítulo, que es el sexting. Bueno, yo cuando tenía, en época de pandemia, cuando tenía 17 años, es que ni me acuerdo, 18, hice unos cuestionarios, bueno, hay mucha gente que de Instagram se ha quedado con mi cara solamente porque hice las preguntas de sexting más largas que, bueno, en fin, fue como, yo estoy haciendo esto, no sabía que existía, no sabía que se llamaba de esta forma, hasta que no tuve que estar a distancia a nivel sexual con mi pareja, bueno, sexual y de corporal, bueno, me refiero, Sí. hasta que no tuve que hacerlo de esa forma, y dije, pues voy a hacer preguntas, pero claro, nunca me había pensado, o sea, nunca me había parado a pensar cómo esta dinámica también podía tener sus... Jolín, no sé, nunca le había visto ese trasfondo. Esto solamente lo comentaba por un poco de broma, que yo este término lo empecé a conocer un poco por la diversión, pero ya contigo he profundizado más y he dicho,
ostras, es un tema bastante peliagudo en según qué ámbitos, relaciones, etcétera. Entonces, tú hiciste un TFM, ¿no? Sí. Vale, vamos entonces a eso. Cuéntanos de qué va y adelántanos tú, sigue explicando el sexting y ¿qué más? Yo lo hice sobre sexting y sobre coerción sexual. Vale. Que al final es un poco sobre cómo a veces se puede hacer sexting de forma en la que nos estén presionando. Es decir, sin tener deseo hacia ellos, sino más por complacer o por evitar una consecuencia negativa. Sí. Claro, este punto es por eso por lo que he introducido todo este capítulo con el tema de que seguimos un consenso, a veces no nos damos cuenta, pero hacemos más cosas de las que pensamos, no tanto por, venga, vale, o bueno, no me apetecía, pero lo voy a hacer, o sea, no tanto por complacer o por agradar a mi pareja, sino más por sentirme coercionado, porque pienso que voy a perder o porque pienso que voy a salir mal parada de la situación. O Y esos son incluso- aspectos de coerción. Claro, incluso porque piensas que vas a salir bien parada. Es decir, no siempre es la coerción negativa, es en aquella en la que tú dices, ¿no? Que vas a salir mal parada. Pues porque mi pareja me dice, si no haces esto, te dejo. Que parece loco, pero hay veces que no es si no haces esto, te dejo. Es que simplemente, como no lo haces, te dejo de hablar durante un tiempo. Claro, Y en ese tiempo tú comete la cabeza. claro, Al final se genera un malestar en esa persona en el que a veces, por simplemente evitación del malestar, cede. total. Y hay veces que es todo lo contrario. Que es que si mandas esto que yo quiero, de repente como te quiero, qué maravillosa eres, jo, que vamos a tener un futuro juntos. Que parece muy loco porque lo estoy llevando quizás a un exagerado, pero al final es, recibo un par de corazoncitos, nos vamos a cenar, aparece algo que yo quiero. Es decir, al final esto en sexting quizás es como, vale, por mandar una foto, pero es que esto también ocurre en relaciones sexuales. Tengo una relación sexual que yo no deseo con mi pareja y luego después de eso, jo, qué bonito, qué gesto tan bonito has tenido, qué bonita eres, tal. Ostras. Claro, sexting, relaciones sexuales. Vamos a hablar un poco todo lo mismo, pero me enfocaba más en sexting porque es el trabajo que has esa hecho. es el TFM, pero es verdad que he hecho una de las cosas que obtuve en mi TFM que es que en sexting al final funcionaba muy parecido a las relaciones sexuales físicas en presencial. Y de hecho lo que tú has contado antes es súper interesante porque muchísima gente empezó el sexting en la pandemia. De hecho, las cifras de sexting se dispararon ahí. Sí, Porque claro, de repente ya no podíamos tener interacción física. Entonces, ¿qué quedaba? La online. claro. Y el sexting hizo para arriba. Pero ¿qué es interesante de esto? Es que parece que las normas que afectan a las relaciones sexuales también afectan al sexting. Por sexting, antes de nada, por si acaso, es envío de imágenes de contenido sexual, imágenes o vídeos. También podría ser audios, pero vamos, normalmente las investigaciones hablan más de imágenes o vídeos. Yo prefiero videollamada, pero a mí, por ejemplo, yo no soy nada fan de las fotos, no veo nada de encanto, pero los audios, bueno, muy bueno. Seguimos. Bueno, existe una biblioteca de orgasmos, no sé si lo sabías. No, sí que existen algunos podcasts de orgasmos, me parece, ¿no? Pero hay una web que es una biblioteca de orgasmos que la gente sube sus orgasmos y, por ejemplo, se usa en gente que tiene miedo a tener orgasmos por cómo se oye. Pues, oye, sirve para perder la vergüenza porque, oye, es que cada persona es de su padre y de su madre. Total. Y es muy y eso curioso. nos da mucha vergüenza. Además y es una pena porque el sonido erotiza muchísimo las relaciones y es un punto muy a favor para ponernos más cachondos y llegar al orgasmo de una manera más satisfactoria. O sea que Y disfrutar el trayecto, que al final es lo total. importante. Y hay gente que se cohíbe mucho. Oye, pues eso, anotarlo porque... ¿Cómo se llama la web? No tienes ni No idea. me acuerdo, vamos, orgasmo, bueno, página de library incógnito. y saldrá. Claro, página de incógnito, biblioteca de orgasmos. Y algo saldrá. Madre mía, Rocío me va a matar porque cada vez que comentó algo de orgasmos, eyaculación, el capítulo Ya. tuvo que poner muchos asteriscos. Pero Madre mía, pobrecita. no pasa nada, cosas de la vida. Entonces, volviendo a esto, en tema del sexting y las relaciones sexuales, creo que perdí el hilo. De tanto, ya me he centrado en el Claro, orgasmo. ya me he puesto en la materia. Claro. Vale, sí, has comentado lo de las coerciones. A mí esto me parece muy interesante porque yo no tenía, por ejemplo, ni idea de esa clasificación. Y estabas hablando de la negativa, de la positiva, ¿verdad? Hay formas. Sí, al final la coerción sexual es cada vez que incitamos a una persona a hacer algo contra su deseo. ¿Vale? Claro. Realmente muchas veces las investigaciones hablan de consentimiento. ¿Qué pasa? Que ya es un poco puñetero que hablemos de que las relaciones sexuales se consienten, como lo que haces con la política de protección de datos en una web, ¿sabes? O sea, consentir. Ya. Ya es puñetero. Porque, ¿qué pasa? ¿Tienes que decir que sí y ya está? Como si te diera igual. Como si fuera eso. ¿Quieres cookies en mi página? ¿Quieres cookies en la página web? Ya. No. Se desean. Las relaciones sexuales se tienen que desear. Claro. Si no las estás deseando, ya estamos en un alambre muy fino. Claro. Y ahí se dan aspectos como... Como la coerción sexual. Al final, en la coerción sexual lo que estoy haciendo es influir en el deseo de la otra persona para que haga algo que no desea. Es
decir, estoy usando mi fuerza física. Al final hay 3 tipos, la verbal, la física y la intoxicación con drogas, alcohol. Es verdad que esta está subiendo mucho, el tema de las drogas y con el uso de drogas, alcohol para sumisión química. Sí. Básicamente está subiendo bastante, pero es verdad que la más usada y la más invisibilizada es la verbal. Sí. Es lo que hacemos con las palabras. Total. Y en sexting es que es el único medio que tienes, las palabras. Entonces, es muy interesante ver cómo funciona esto. Lo que tú decías de la positiva, la neutra y la negativa. ¿No? Claro, están ahí metidas dentro del tipo de coerción verbal. Es decir, cuando yo uso las palabras con esa persona, puedo hacerlo. Mediante coerción verbal negativa, que tiene como meta, pues al final yo genero en ti un estado de malestar y tú para reducir ese malestar, cedes. Claro. La coerción positiva es yo anticipo en ti un estado de bienestar por hacer esto que yo quiero y tú por intentar obtener ese estado de bienestar, cedes. Y luego está la neutra. La neutra es pico pala. Repetir, 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 repetir. Y al final la otra persona cede para que te calles. Ya. Entonces, parecen formas muy... Ahora mismo, así puestas en frío, parece como, ¡guau! Esto a mí nunca me ha pasado. Pero si te pones a analizarlo, probablemente sin querer alguna vez haya pasado. Claro, es que exacto, ahí está, sin querer. Porque es que lo que tiene la coerción verbal es que está tan normalizada, porque en este guión sexual, el que hablábamos antes, al final está metida la coerción sexual. Porque si tú, yo no entiendo que tú puedes decir que no y de verdad que sea que no. Es decir, cuando a mí me han enseñado que las mujeres dicen que sí, pero es que no, al revés, dicen que no, pero es que sí, el no de esa persona no vale. Y además, aparte de esto, hemos montado todo el modelo de consentimiento, que ya os digo que la palabra se las trae, sobre el no. Se tiene que decir que no para que algo siga. Para que algo no siga. Cuando es al revés. Es que no es que se tiene que decir que no, es que si no hay un sí, es un no. Total. Pero ¿qué pasa? Que no nos han enseñado eso. Nos han enseñado, al final es, tú dijiste que no. Y no, es que no es tú dijiste que no, es tú dijiste que sí. Claro, es que sobre la ausencia de este no, ya está. Ahí metemos a la olla todo lo que tengamos, o sea, todas las estrategias que tengamos con tal de persuadirte y hacerte decir de una forma implícita, no sí, pero hacerte ceder. Ese es el problema de no decir, o sea, de poner el enfoque en el no. Claro, porque hay veces hacemos todo más difuso. Claro, porque hay contextos en los que no puedes decir que no. Claro, exacto. Entonces, cuando tú estás en una relación desigual en la que tú no tienes poder, a lo mejor no es tan fácil decir que no. Claro. Y cuando ponemos el enfoque en el no, no nos centramos en el sí. Y a veces cuidado con el sí, porque a veces el sí se puede dar porque estás en una situación de poder inferior. O por la forma en la que el poder de las palabras, claro, como hemos dicho que la verbal influye mucho. Digamos que la coerción entonces de intoxicación se daría más con los desconocidos. ¿Podría decirse, por lo general, no? No tiene por qué. Es que al final la coerción, uno de los mitos que existen con las agresiones sexuales es que las agresiones las suelen cometer desconocidos. Vale. Tendemos a creer que al final la idea, esto es un poco heavy, pero bueno, la idea social que existe de agresión sexual es una chica de aspecto virginal, va andando por un callejón, aparece un señor extraño con pinta de loco o racializado y la ataca. Esto sería como la violación prototipo del sistema. ¿Qué ocurre? Que es que eso es una minoría. Y es un mito, ¿no? Más bien. Es un mito. La mayor parte de agresores sexuales son conocidos de sus víctimas. Claro. Es decir, las víctimas normalmente conocen a sus agresores sexuales. Claro. Y eso lo hace muy puñetero, porque si yo creo que los agresores sexuales son gente ajena a mí, es más difícil que cuando el agresor sexual es cercano a mí, yo lo etiquete y le ponga el nombre que tiene. Lo hace más complicado. Quería etiquetarlo de esa forma vaga porque pensaba que la verbal y la no verbal se daba más en contextos de conocidos, quizás, ¿no? Porque a lo mejor un conocido prefiere usar la palabra a intoxicarte. Claro. Por eso quería hacer esta... No, pero que está muy guay, ¿eh? No, pero que está guay porque al final todos necesitamos hacer como un poco cajitas para poder aclararnos con todas estas cosas que son súper complejas, ¿eh? Claro. A nivel, entonces, relaciones desconocidos... En el TFM, la investigación, ¿qué extraías? O sea, ¿esto se daba más en contextos de relaciones? La gente mi TFM... ¿De colegas normales? En mi TFM lo que salía, la gente lo que contaba era que la confianza era muy necesaria para hacer sexting. Vale. Y esto es bastante coherente con la investigación. O sea, en la investigación lo que se ha encontrado es que generalmente la gente hace sexting con gente con la que tiene un mínimo de confianza. Sí. Es decir, que sexting no lo haces con un desconocido. Normalmente suele ser gente con la que tú tienes una relación de confianza y con la que has hablado antes. ¿Qué pasa con la confianza? Que hace que la coerción sea más puñetera, porque yo sé dónde darte y dónde te duele. Claro. Entonces, en la coerción verbal, en concreto,
que haya confianza puede favorecer que se pueda comunicar mejor, pero a veces puede favorecer todo lo contrario, que nos comuniquemos mucho peor. Además, por ejemplo, en relaciones de pareja se habla que hay 2 tipos de compromiso. El compromiso positivo, que es que tú y yo estamos juntos por las cosas positivas que nos aportamos tú y yo. Por ejemplo, estamos juntos porque pues, lo pasamos muy bien, porque tenemos metas en común, porque nos aportamos cosas positivas. Y está el compromiso negativo, que es que tú y yo estamos juntos porque no queremos asumir las consecuencias negativas de no estar. No lo había escuchado en mi vida, me parece genial. Claro, pues es Qué como guay. los 2 tipos de compromiso. Claro, Total. cuando hay un compromiso positivo, pues a lo mejor la confianza puede ser incluso algo que fortalezca. Claro. Pero cuando hay un compromiso negativo en el que tú y yo realmente no estamos juntos por lo que nos estamos aportando, sino porque no queremos asumir las consecuencias de no estar juntos, a lo mejor puede que la confianza dificulte todavía más la comunicación, porque sabemos dónde nos duele a cada uno. Total. ¿Dónde estaría entonces la diferencia entre, por ejemplo, ¿no? Lo que has comentado antes de que no nos hemos podido dar cuenta quizás de haber estado sometidos bajo esta coerción, pero porque es muy implícita. Y a lo mejor hay gente que dice, no, hombre, pero no, yo no asumo ni pienso que haya podido ser, o sea, que haya podido estar coercionada, se diría así, ¿no? Coercionada, sino que lo hice pues por complacer a mi pareja, porque me apetecía hacerle feliz, porque creo que después de eso nos vamos a unir más. Tengo esa expectativa de unión. Entonces, ¿dónde está la línea entre esa diferencia de... ¿Estaríamos hablando de lo mismo pero enmascarando o estamos hablando de 2 cosas distintas? La línea es el deseo. Sobre todo es el deseo. ¿Tú deseas hacer eso que estás haciendo? ¿Y si no lo deseas? Pues si no lo deseas ya estamos hablando de... Ya estamos digamos que ahí ya sí que nos estamos metiendo en el ámbito de la coerción, probablemente. No tiene por qué, pero digamos que ahí ya estás en un alambre muy fino. Es decir, ahí ya es muy fácil que la persona haga algo que no quiera. Y habrá que ver por qué está pasando eso. Claro. Porque por otro lado también lo que habla de la coerción es que también a veces es muy difícil porque hay veces que la otra persona no está coercionando, pero la norma social es la que lo está haciendo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, en este guión sexual hablábamos de lo de no parecer ni santas ni parecer demasiado fáciles. Sí. También está la idea de complacer. Sí. Al final las mujeres muchas veces nos han enseñado que es la niña buena. Cuando hemos sido pequeñas, la niña buena es la niña que está calladita, que hace lo que le piden, que a todo el mundo le agrada. Sí. Eso es una niña buena. Pues cuando crecemos, esa niña buena tiene que hacer lo que el otro necesita. Cuidar siempre a los demás, estar pendiente y en las relaciones sexuales complacer a la persona que tienes delante. Entonces, ¿qué pasa si esa persona quiere una práctica sexual que tú no quieres? Pues que con esta idea de complacer, al final acabas cediendo. ¿Quiere decir que esa persona tenga por qué haberte hecho una estrategia de coerción? No. Claro. Pero que es que encima hay una norma social que lo pone más difícil, ¿sabes? Claro. Entonces, a veces la coerción no se da. Por lo que hablamos de que el patriarcado es violento a veces, de forma implícita. Pues que al final quieres complacer y por querer complacer haces algo que no quieres. Por eso te decía que se me hace muy difícil decir si está siendo coercionada o no, porque la coerción es a tantos niveles. Ya, entiendo. Y a veces no la está haciendo la persona con la que estás, sino la está haciendo el querer complacer. Total. Claro, que a veces no está en que hayas sido sometido, sino que tú misma tengas ese pensamiento de tener que hacerlo porque así es como debo de funcionar, así es mi script, eso es lo que he aprendido, que claro, funciona. Ese es mi guión y sobre todo lo que tiene es que como es tan implícito, es decir, como nunca nadie te lo ha dicho, nadie te ha dicho, oye, tienes que complacer a tu pareja, porque diríamos, hombre, tío, esto es una machistada. Claro, no, pero a lo mejor, por ejemplo, estás oyendo consejos, tú leías la Super Pop y decían, ¿cómo darle un beso para que se enamore de ti? Sí. Y te lo leías y te lo comías. ¿Qué pasa? Que eso te lo fuiste comiendo. Fuiste comiendo que tenías que estar guapa para gustarle a Maxi Iglesias. ¿Cómo puedes ponerte el perfume que le gusta a Maxi Iglesias? Total. ¿Cómo puedes hacer que ese chico se enamore de ti? Ritual. No sé qué. ¿Qué tienes que hacer tú para que esa persona se quede contigo? Porque contigo no se van a quedar. Tienes que hacer cosas para merecerte ese cariño. Claro. Claro, eso son normas que nos van transmitiendo, que vamos comiéndonos. Y a veces puede pasar incluso en mujeres que se sienten muy feministas, verse teniendo relaciones sexuales y decir, ¿pero qué ha pasado aquí de repente? Ostras, ¿cómo me la ha colado por debajo? Porque además es que la sexualidad es el ámbito en el que más tarde aparecen los cambios. Yeah. Es decir, todo lo que socialmente se evoluciona, como la sexualidad es algo que ha sido muy tabú, que tú eso lo sabrás mucho mejor que yo. Sí, estoy empezando, pero... no, pero joder. No, pero sí. Sí, que al final la sexualidad es un tabú, ¿sabes? Entonces, todo lo que afecta a la sexualidad, como no se habla y como al final
la norma social es la que prevalece porque la idea contraria no se transmite tanto, porque no se puede hablar tanto de ello. Es decir, al final, tú cuando hablas con tus colegas, cuando éramos más pequeñas, muchas veces era como, no hables de esto que no toca. Hasta que ya luego os vais haciendo mayores, compartís experiencias y digamos entre vosotras, nosotras nos vamos ayudando y vamos tejiendo redes. Pero es que esto es muy reciente. Ya. Estas redes que estamos tejiendo entre nosotras son muy recientes. Y las cosas que han pasado llevan pasando muchísimo tiempo. Sí. Con respecto a lo que has señalado de la niña buena, digamos que eso, pues porque he hecho los deberes, son factores que resultan en personas que aceptan esa coerción, ¿no? ¿Cómo era? Porque hay factores que hacen, o sea, que influencian, no sé hablar ahora de repente, factores que propician el que tú estés sometido con más facilidad a una coerción, en que tú aceptes esta, en que te dejes llevar y manipular por una coerción, y luego hay factores que describían personas que estaban, o sea, que tendían más a esta predisposición de ejercer la coerción. Claro, o sea, más que... Hemos hablado por la parte de recibir. Claro, esa es, sobre todo la parte a recibirla. Esa es, la parte de me gusta más recibir que hacer que tú aceptes, porque es como que pone en un lugar mucho más puñetero. Ya, es que me he explicado total. No, pero que sí, es que no te digo, en plan, no te digo porque yo también lo hubiera dicho así, sinceramente, y muchas veces me veo a mí misma diciéndolo y digo, no. Así no me gusta, claro. Así no me gusta, pero es que la forma de hablar, simplemente, fíjate, lo que decíamos del patriarcado implícito. Sí. Es que las formas de hablar ya nos pierden. Sí. El automático es así, ¿sabes? Sí. Y es lo que hace que sea tan puñetero el patriarcado, porque está en todo. Sí. Está en nuestra forma de hablar, está en nuestra forma de expresarnos. Entonces, luego por otra parte, ¿qué pasa? Pues que en el otro lado está el no tener ni puñetera idea de lo que está pasando y tener que manejar como si sí lo supieras. Es decir, y viendo a los demás un poco. Claro, viendo a los demás, claro, porque ves que los demás, por ejemplo, en el hecho del sexting, en el género masculino se considera estatus. Claro. Es decir, cuando, sobre todo en la adolescencia, tener nudes de chicas te hace ser un tiarrón. Y mira este nude que tengo, mira este nude que tengo, te hace ser respetado. ¿Qué pasa con esto? Que al final tú tiendes esa presión también por tenerlos. Ya. Esto es como los Pokémon, hazte con todos, ¿sabes? Ya. Entonces al final tú tienes esa presión. Ya. Y tú tienes esa presión y ¿qué va a hacer? Que ante esa presión tú seas menos sensible a las necesidades de la otra persona, porque además no te han enseñado a escucharlas. No te han enseñado a escuchar las necesidades de la otra persona. Entonces es muy difícil, porque no, digamos, tu educación no te ha hecho sensible a eso. No, que me ha recordado una cosa así. Claro, que esto no quiere decir que los hombres están obligados, lo mismo. Ni tú como mujer estás obligada a ser víctima, ni tú como hombre estás obligado a ser agresor. Pero es verdad que hay factores que facilitan que puedan darse estas situaciones sin que tú te des cuenta. Claro, esto me recuerda que es que, vamos, lo escuché hace tiempo, bueno, gente que pensaba que la sensibilidad no estaba relacionado con los hombres a modo de, biológicamente, no lo típico que se decía hace tiempo, biológicamente las mujeres estáis hechas para el cuidado porque sois más sensibles, sois más empáticas, etc. Hasta que luego mi prima me cogió, Alejandra, esto que se dice, yo no es que dijese eso, sino que yo he aprendido eso por cultura y sociedad. Hasta que luego, claro, vas abriendo la cabeza y dices, no, claro, no es que un hombre no sea sensible por genética, sino que es educado de esta forma. Nada, que me apetecía hacer esa... No, si es que me parece muy importante ese matiz, porque claro, es todo por claro, porque al educación. final la genética se expresa en un contexto. Es decir, claro. Esto es como puedes tener predisposición a desarrollar esquizofrenia y no desarrollarla en tu vida. Total. Y además es que se nota que desde pequeños ya interaccionamos diferente cuando es un niño y cuando es una niña. Y hay un vídeo que está súper guay de la BBC que ponen a bebés y les dan juguetes. Y es un bebé leído como mujer y un bebé leído como hombre, ¿no? Y les visten al revés. Sí. Y ponen a la gente a interaccionar con ellos. Y se ve que cuando creen que es un chico, juegan con juguetes más agresivos. Juegan con camiones, juguetes que impliquen tecnología, robots. Cuando creen que es una chica, son muñecos más achuchables. Son es que muñecos... todo eso... Claro, ya eso, desde 2 añitos o 1 añito, estamos dando otro tipo de juguetes. Estamos dando cosas relacionadas con el cuidado. Al final, ¿nosotras qué juguetes jugamos? Juguetes que son muñecos. Muñecos, bebés que tienes que cuidar. Muñecas que tienes que cuidar. Puedes jugar a ser enfermera, puedes jugar a las cocinitas, puedes jugar a juegos que implican cuidado. Incluso los juegos que jugamos de las manos son movilidad fina. Sí. O sea, que al final estas normas como que nos van calando desde pequeños, ¿sabes? Entonces, que creo que ni lo hemos respondido. Factores que lo tenía ahí en segundo plano. Factores que propician que alguien pues tenga más predisposición, ¿no? a ejercer esa coerción queriendo, sin querer. ¿Qué características reúne una persona que ejerce esta coerción?
Claro, yo mi TFM, más que estudiar características de esa persona, hablaba de características sociales que favorecían. Vale, Es sí, decir, eso. al final pues es un poco, sobre todo este no entendimiento del consentimiento, esta dificultad para leer las necesidades de la otra persona y entenderlas igual que entiendas las tuyas. Vale. O sea, yo creo que sería la principal dificultad. Luego también está en la idea de tener que tener relaciones sexuales, porque tienes que tener estatus. Sí. Entonces, al final es como el La deseo idea de secundario. poder y éxito. Claro, la idea de poder. Ujú. Esto es súper importante, la idea de poder, de yo estoy por encima y hago lo que quiero. Ajá. Porque de hecho muchas veces las agresiones sexuales se dan por poder. No tanto por excitación, sino por demostrar que yo tengo poder sobre ti. Sí. Y yo puedo hacer lo que quiera Hmm. contigo. Entonces, al final, esta idea de poder es importante. Claro. Y también hablabas de que se darán con más o menos frecuencia, según me he leído en el TFM. Por un lado, también afectaba mucho si la persona era más hostil. Me quiere sonar haber leído. Sí, eso hablaban el Y autoritarismo luego, de si derechos. tenías una relación de sexo impersonal. Sí, que cuando tú entendías las relaciones sexuales como es decir, como no entendías a la otra persona, pero al final es lo mismo, es la empatía. Vale. Es decir, entender a la otra persona como un sujeto que tiene las mismas necesidades y derechos que tú, o no entenderlo así. Claro, por eso es como objeto, ya Claro, me pongo por encima. al final claro. cuando tú tienes una situación de poder y estás por encima, la otra persona que está debajo la deshumanizas. Es decir, le quitas su característica que la hace humana y por lo tanto no la lees como una persona que tiene necesidades o derechos que tú tendrías. Claro. Y al final, ¿cómo juega todo esto con los sentimientos de las mujeres? Hablas de victimización, hablas de culpabilización. Esa es, o sea, al final esto juega con que cuando vives esa situación, primero no la etiquetas. Lo que decías antes, claro. No la etiquetas. Y no etiquetarla hace que tú te sientas culpable. Y haya pasado algo que tú no querías que pasara, pero no sabes explicarlo. No sabes explicar qué ha pasado ahí. Y como no sabes explicarlo, la sociedad te echa la culpa. Porque primero, normalmente aquellas mujeres que se salen de la norma son las más culpadas. ¿Qué haces tú enviando contenido sexual tuyo? Sería Sí. la primera culpabilización. Sí. Por otra parte viene la culpabilización por hacer algo que no quieres. Si somos libres. Si nadie te ha apuntado con una pistola, ¿por qué lo has hecho? Ya. ¿Sabes? Ya. O sea, al final es lo que decía, de que lo que es sutil es más puñetero porque no somos conscientes de lo que ha pasado. Y como no nos han puesto una pistola en la cabeza, parece que nadie ha influido. Claro, lo que hablábamos al principio de todo, de que todo está implícito. Claro, el que sean las cosas más sutiles hace que la persona se sienta muy culpable y que muchas Claro. veces le cuesta mucho hablar de lo que pasa. Y por otra parte es más difícil que el medio, la gente que tienes a tu alrededor, responda Claro. y te apoyen. Entonces imagínate, te quedas sola. Encima lo que se llama revictimización. Eres victimizado una vez por lo que te pasa y otra vez por el sistema respondiendo a lo que te ha pasado. Ya. Tienes que sufrir agresiones 2 veces. Ya. Entonces, ni te sientes apoyo, ni por otra parte tú sientes que esté validado lo que estás contando. Entonces, Claro. al final es vergüenza, culpa, y esto llevártelo para ti, comértelo. Total, que desencadenan otros problemas. Y luego hablamos de por qué tienes problemas para mantener relaciones personales estables. Total. Si no te sientes... Creo que lo único que estoy aportando en todo este capítulo es total. Es total cuando digo total es de wow, coincido 100%, me está calando toda la información. Eso significa mi total. Pero sí, es que luego lo vemos en cosas así. ¿Comentas algo del consentimiento fríes? Las patatas fritas, sí. Eso es el modelo que proponen de consentimiento, que habla de que el consentimiento tiene que ser libre. Es decir, que no se puede dar lo que hablábamos de la coerción. Vale, es que un no poco se el da resumen. exactamente reversible, es decir, que tú puedes dar consentimiento para una cosa, pues por ejemplo para un beso, pero no tienes por qué dar consentimiento para una relación sexual. Bueno, eso sería más específico. Reversible quiere decir que puedes decir que no en cualquier momento. Vale. Informado, es decir, tienes que ser consciente de lo que está pasando. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si una persona dice que va a tener relaciones sexuales contigo y se quita el preservativo, cuando a ti te ha dicho que tiene preservativo, no estás consintiendo. Claro. Porque tú no sabías que esa persona no tenía puesto el preservativo. Por ejemplo, eso se le diría informado. Reversible es eso, que puedes decir que sí o que no en cualquier momento. Específico es que tú consientes una cosa y no tienes por qué consentir las demás. Este típico de, eres una calienta bragueta, ¿sabes? En plan de, has dicho que sí a esto, pero si me has dicho que sí a enrollarte conmigo en este hueco, ya has dicho que sí a todo lo demás. No, tú dices que sí a una cosa. A la siguiente estos son como los niveles, se van desbloqueando. Total. Se tiene que preguntar en todos. Sí. ¿Vale? Y es mejor preguntar de más que de menos. Obviamente tampoco tenemos que ponernos obsesivos. Es decir, oye, esto sí, esto pero sí mejor preguntar. Ante la duda, pregunta. Porque lo peor que puede pasar es que te digan que sí. Ya. Y si te dicen que no, es que eso no tenía que ocurrir. Claro, ya está.
Entonces, específico, reversible, libre, reversible y specific. Yo aquí ahora mismo diciendo palabras, ¿sabes? Sí, pero se te está Y entendiendo. entusiasta. Entusiasta, que es básicamente el tema del deseo. Que Claro. tienes que desearlo. Y para mí es la clave. Porque de hecho, hablar de consentimiento ya significa algo que no estás deseando. Tú Automático. tienes que desearlo. Claro, así podríamos concluir, para ir ya finalizando con todo, que la clave es el deseo, la clave es desearlo, saber qué quieres, qué no quieres. Ya no tanto, bueno, practicar un poco la asertividad, que también, pero sino más, ¿qué dirías tú? ¿Qué consejo? Porque hemos hablado de que ya no es tanto que practiquemos la asertividad y la comunicación, sino también que practiquemos esa capacidad de empatía, de comunicación, ¿no? de entendimiento, de saber leer a la otra persona. Esa es, y también yo creo Ser que es justos. importante saber leer las normas. Claro. Es decir, saber leer que a lo mejor te han enseñado a complacer y a lo mejor es lo que sale. Lo que hablamos de que la libertad es saber qué cosas te afectan. Ajá. Ser consciente de que esas cosas te afectan y luego tú intentar ir en contra sabiendo que eso tiene un coste, ¿sabes? Es decir, y saber que a veces es difícil y ser compasiva con una misma, porque a veces es muy difícil ir a la contra. No Sí. se puede ir todo el rato. Sí. Entonces, a veces es difícil ser compasiva con una misma, decir, joder, pues oye, tío, me ha salido como las ganas de complacer con la idiota. Pues a mí me pasa, que yo me psicóloga con perspectiva de género y a veces me pasa y me pillo a mí misma queriendo complacer y queriendo ser esa niña buena. Total. ¿Sabes? Pues ser consciente de eso, ser consciente de que me han enseñado a ser una niña buena y que a lo mejor eso es lo que me sale. Y que yo decido hacer otra cosa. Entonces, ser consciente de qué cosas influyen, entender a la otra persona, comunicarme con esa persona desde lo que yo estoy sintiendo para que la otra persona pueda leerme y por otra parte escuchar. Es decir, que la persona, porque al final hablar, lo que decías tú, la asertividad tiene sentido, pero cuando la asertividad es escuchada. Exacto. Porque yo puedo ser súper asertiva, pero si la otra persona no me está escuchando, mi asertividad no sirve. Entonces, ser asertiva y también, si no estás en un entorno en el que te sientas libre de decir que no quieres hacer algo, es que a lo mejor ahí no es. Claro. Y eso no significa que sea tu culpa, significa que a lo mejor hay que marcharse. Y ya está. Eso es una muy buena forma de concluir. Vamos a finalizar ya porque realmente no nos hemos dado ni cuenta, pero llevamos un ratazo hablando ya. Qué guay. Creo que todo se ha entendido muy bien. Creo que hemos dado un pasito más, creo que hemos ampliado la cabecita, has ayudado a entender a muchas personas, a muchas mujeres, a muchos hombres, quizás aspectos en sus situaciones y encuentros sexuales que no tenían en cuenta. O sea, que creo que este podcast ha calado, ha quedado bastantes cosas claras. Y nada, yo encantada de que hayas venido. Muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más para Nada, acabar. que muchísimas gracias por invitarme, Joy, que he estado súper cómoda. Me alegro. Placer. Me alegro, ya volverás. Nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro capítulo. Adiós. Chao, chao.